Por favor, quiero que presten mucha atención. Este tema es un poco complejo. Sin embargo, vamos a tratar de tocar puntos muy precisos, algunos conceptos muy básicos y sobre todo muy objetivos. Ya jóvenes, entonces empezaremos con el tema del día de hoy. Ya, en sí el tema vendría a ser metabolismo. Ya, el tema en general es metabolismo. Este metabolismo, jóvenes, se va a dividir en dos, en anabolismo y en catabolismo. A ver, para que me entiendan, jóvenes, por favor, voy a preguntar a cualquiera aleatoriamente que esté en la lista. El metabolismo, jóvenes, vendría a ser un conjunto de reacciones químicas, ¿ya? Me imagino que en las primeras semanas se ha hablado de algunas disciplinas, ¿no? Algunas ciencias que se relacionan a la biología, como por ejemplo la bioquímica, la biofísica, la ontogenia, la biogenia, la biotaxia, biogeografía, etcétera, ¿no? La bioquímica, ¿qué estudiaba? Estudiaba las reacciones químicas de los seres vivos, ¿no es cierto? O sea, básicamente todas las reacciones químicas en donde se va a transformar la materia y la energía. Transformación. Pero se denomina como un proceso, un conjunto de reacciones químicas o bioquímicas porque son reacciones que van a ocurrir en los seres vivos. Entonces, ese vendría a ser un concepto de metabolismo, conjunto de reacciones químicas. Ahora, dentro de este conjunto de reacciones químicas, o bien se va a formar, se va a construir, se va a sintetizar, o bien se va a degradar, se va a descomponer o se va a destruir. Por eso el metabolismo se va a dividir en anabolismo y en catabolismo. Ya jóvenes, el anabolismo, jóvenes, vendría a ser todo lo que se va a formar. ¿Ya? A ver, metabolismo. Yo tengo metabolismo como concepto general. Ya les dije, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, por favor. Estoy hablando castellano, jóvenes. Conjunto de reacciones químicas en donde se va a transformar la materia y la energía. Ahora, el metabolismo se divide en anabolismo y en catabolismo. El anabolismo, ya les dije que vendría a ser un proceso químico o una reacción química en donde se va a formar, se va a sintetizar. Quiero que tengan presente eso. Anabolismo se forma a partir de algo simple a algo complejo. Anabolismo. Y también tenemos lo que es el catabolismo. El catabolismo ya es todo lo contrario, degrada, descompone, destruye, se podría decir. Entonces, uno forma, construye, el otro descompone, destruye. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué reacciones químicas realizan los seres vivos? Ya, dentro de esas reacciones químicas solamente son dos. Bueno, las más importantes que se va a tocar en biología. Vendría a ser lo que es la respiración celular y lo que es la fotosíntesis. Uno de ellos, jóvenes, la fotosíntesis, vendría a ser anabolismo. ¿Por qué? Porque va a construir, va a formar. ¿Alguien me podría decir cuál es el objetivo de la fotosíntesis? A ver, jóvenes, pueden activar sus micros, sus chats. Por favor, ¿alguien me podría decir cuál es el objetivo de la fotosíntesis? A ver, jóvenes, por favor, pueden activar sus micros, sus chats. ¿Cuál es el objetivo de la fotosíntesis? A ver, jóvenes, ¿qué ha pasado? No los escucho, no los leo. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Están presentes en la sala? A ver, jóvenes, es muy importante la interacción, jóvenes. No se trata de que yo hablo, hablo, hablo. Tiene que haber una interacción entre el docente y el alumno. A ver, en la sala, jóvenes, son más de, creo, 16. ¿Quieren que empiece a llamar lista, jóvenes? ¿Quieren que pase lista?
Ya, a ver, por ahí escuché un comentario. A ver, ¿qué dicen los demás jóvenes? A ver, lo que me dices, a ver, Elba. La fotosíntesis convierte la energía lumínica del sol en energía química almacenada. El principal objetivo de la fotosíntesis es generar alimento para las propias plantas, en este caso glucosa. Tenemos como reactivos. Viane. Excelente, excelentes respuestas, jóvenes, ¿ya? Miren, para los que de repente no lo sabían, el objetivo de la fotosíntesis es nada menos que sintetizar glucosa, ¿ya? Lo que dice Elba es muy cierto, pero en sí ese no es el objetivo de la fotosíntesis, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de energía química, recuerden que hay dos tipos de energía calorífica, ¿no? O energía solar, ¿no es cierto? Es calor, y lo que es la energía química. Pero la energía química, jóvenes, hablando en biología, vendría a ser lo que es el ATP, ¿no es cierto? Es el ATP. El objetivo de la fotosíntesis no es formar ATP. El objetivo de la fotosíntesis es formar glucosa. Obviamente esta glucosa tiene que sufrir un proceso para convertirse en ATP, pero ahí ya no hablamos de fotosíntesis, ¿ya jóvenes? Entonces, el objetivo, jóvenes, de la fotosíntesis es formar glucosa. ¿Por qué? Como su compañera Vianney menciona. El objetivo de la fotosíntesis es generar alimento. ¿Alimento para qué, jóvenes? A ver, un ejemplo, jóvenes. Nosotros los seres humanos, nosotros, estamos hablando de nosotros. A ver, quiero que respondan también a esta pregunta. ¿Qué tipo de nutrición tenemos? ¿Autótrofa o heterótrofa? Autótrofa ya sabemos que elaboran su propio alimento. Y heterótrofa necesitan, ¿no es cierto?, de otros organismos para poder alimentarse. Les pregunto, ¿nosotros tenemos nutrición autótrofa o heterótrofa? Muy bien, heterótrofa. Heterótrofa es con H, jóvenes, ¿ya? Eh, ¿Por qué, jóvenes? A ver, nosotros necesitamos glucosa. ¿Dónde encontramos la glucosa? Generalmente en los glúcidos, en los carbohidratos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, me imagino que han tocado el tema de bioelementos, biomoléculas. Dentro de las biomoléculas encontramos a los glúcidos, a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos, ¿no? Dentro de los glúcidos cumplen una función energética, ¿no es cierto? Aporta 1 gramo de glúcido, aporta 3,79 kilocalorías, ¿no? Los glúcidos recuerden que tienen una función energética. ¿Y quién es la fuente de energía? La glucosa, que es un monosacárido, una hexosa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros necesitamos consumir glucosa. ¿Dónde encontramos la glucosa? Ya les dije, en los glúcidos. En este caso, en la papa, ¿no es cierto? En el arroz, en el fideo, carbohidratos. ¿Ya? Nosotros necesitamos glucosa, ¿para qué? Para tener energía, para, por ejemplo, mover un brazo, para caminar, necesitamos energía. La gran pregunta es, jóvenes, las plantas son organismos autótrofos, o sea, elaboran su propio alimento. Ellos no pueden consumir de repente a otro animal, a otra planta, ¿no es cierto? Bueno, hay otro tipo de casos, ¿no? Las carnívoras, pero bueno, eso ya es tema de otra clase, ¿ya? Pero en la mayoría de las plantas elaboran su propio alimento. Necesitan formar glucosa. ¿Para qué? Para que la planta también pueda realizar sus necesidades o sus funciones fisiológicas, como por ejemplo el moverse, el crecer, el desplazarse, el reproducirse, ¿no es cierto? Hacer división celular. Todo eso, jóvenes, requiere energía, ¿ya? Requiere energía para que la célula pueda dividirse, pueda reproducirse, pueda moverse, desplazarse, crecer, etcétera. Entonces, jóvenes, este es el objetivo de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene como objetivo sintetizar glucosa, ¿ya, jóvenes? Ahora, les dije que la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque va de lo simple a lo complejo. Ya, jóvenes, por favor, eso no quiero que se olviden. Va de lo simple, todo proceso anabólico, quiero que entiendan esto porque esto es la base, jóvenes. Si no saben esto, olvídense. Va de lo simple a lo complejo. Y el catabolismo va de todo lo contrario, de lo complejo a lo simple.
Entonces, en un proceso anabólico, ya les dije que se forma, se construye. En un catabólico se destruye, no vean todo lo contrario. Entonces, la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitamos nosotros para, por ejemplo, realizar fotosíntesis o que las plantas realicen fotosíntesis? Se necesita de agua, se necesita de CO2, anhídrido carbónico o dióxido de carbono, y por supuesto que se necesita la energía solar. Todos estos componentes me van a formar lo que es la glucosa. De algo simple como el agua, el CO2 y la energía calorífica, se va a formar una molécula compleja como la glucosa más el oxígeno, ¿no es cierto? Es porque uno también de los objetivos, pero no principales, es la eliminación de qué, de oxígeno, ¿no? En las plantas. Es un desecho que ellos botan. Ya, eso ya lo vamos a tocar la siguiente semana porque vamos a hablar de fotosíntesis. Pero para que ustedes entiendan en general el tema, es importante que sepan lo que es fotosíntesis y lo que es ahora respiración celular, porque estas son las dos reacciones químicas que van a realizar los seres vivos. ¿Ya? Entonces, la fotosíntesis, jóvenes, ya les dije, construye a partir de algo simple, algo complejo como la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más O2, oxígeno molecular. Ahora, ¿qué vendría a ser la respiración celular, que es el tema del día de hoy? La respiración celular, jóvenes, es todo lo contrario. Es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de catabolismo, ya les dije, destruye, descompone. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a descomponer y qué va a formar? Ya dijimos, en la fotosíntesis, sintetiza, forma glucosa. ¿A partir de qué? A partir de CO2, de agua y de energía calorífica. La gran pregunta es, en el proceso catabólico, en la respiración celular, ¿qué cosa me va a formar? ¿Ya? ¿Qué cosa va a sintetizar y a partir de qué? A ver, jóvenes, ¿alguien tiene idea? En respiración celular, ¿cuál es el objetivo y a partir de qué va a formar ese objetivo? Así como les mencioné en la fotosíntesis. El objetivo era sintetizar glucosa. ¿A partir de qué? A partir de CO2, de agua y de energía calorífica. Ahora, en la respiración celular, ¿cuál es el objetivo y a partir de qué, jóvenes? Si han entendido eso, jóvenes, está muy claro la clase del día de hoy. Va a estar muy, muy, muy claro para ustedes. A ver, jóvenes, los escucho, pueden activar sus micros con toda confianza, o bueno, si son tímidos, pueden activar el chat. Los leo, jóvenes. A ver, es muy importante, ya les dije, esta interacción para que ustedes también entiendan. A ver, jóvenes, a ver, Elba, Luz, Vianney, Ángel. ¿Alguien sabe cuál es el objetivo de la respiración celular y a partir de qué? Mismo ejemplo que la fotosíntesis, ya les dije. El objetivo de la fotosíntesis es sintetizar glucosa. ¿A partir de qué? A partir de agua, CO2 y energía. Miren, dice, el objetivo final de la respiración celular es producir la energía que la célula necesita para realizar su trabajo mecánico. A ver, ese concepto es muy general en sí, ya jóvenes. El concepto que dio su compañera es cierto, pero es un concepto muy general. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿alguien más tiene otra idea? A ver, jóvenes, necesito su participación, jóvenes. A ver, esto les va a ayudar a que ustedes también puedan comprender más, jóvenes, para que estén al pendiente del tema y de la clase. A ver, en vista de que nadie más quiere participar, vamos a aclarar de una vez, porque en sí el tema es largo, jóvenes, y tengo que tratar de explicar todo lo que se pueda. A ver, presten mucha atención. A ver, Vianney, lo que tú has mencionado es correcto, solo que es una definición un poco general. Nosotros tenemos que tratar de ser más específicos. ¿Por qué? Porque en las preguntas del examen no va a venir así tan general, jóvenes, ¿ya? Y tampoco el concepto que les voy a dar es algo muy profundo, ¿no? Miren, el objetivo de la respiración celular es la síntesis de qué? De ATP. ¿A partir de qué? A partir de glucosa.
les explico, les pongo un ejemplo más claro como con manzanitas. A ver, miren, supongamos que yo voy a la farmacia y necesito comprar un ketoprofeno, por ejemplo, que es un analgésico, un AINE. Quiero comprar un ketoprofeno para el dolor, pero yo solamente tengo dólares, ¿ya? Y la señorita de la tienda me dice, joven, yo no le acepto dólares, me dice. Yo solamente le puedo aceptar soles. Me dice que tengo que ir a una casa de cambio para que yo pueda convertir el dólar al sol y recién poder comprar un ketoprofeno. De igual manera, jóvenes, se da en la respiración celular. A ver, la planta, ¿qué es lo que va a formar, jóvenes? A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Glucosa. La glucosa, ya les dije que tiene una función energética. Es la fuente principal de energía, la glucosa. Pero lamentablemente la célula no te acepta glucosa. Así como a mí no me aceptan dólares, la célula no acepta glucosa para poder realizar sus funciones de movimiento, de reproducción, división, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber un cambio de glucosa, o en este caso hablamos de procesos químicos o reacciones químicas, en donde la glucosa se va a tener que transformar o convertir en ¿qué? En ATP. La célula solo te acepta ATP, energía química. Ya les dije, energía química y energía calorífica. Tanto el ATP como la glucosa vendrían a ser energías químicas, pero el ATP se podría decir que es algo más pequeño y algo más específico y su composición es distinta. Ya jóvenes, entonces, ese es el objetivo de la respiración celular, ¿no es cierto? Sintetizar ATP a partir de ¿qué? A partir de glucosa. ¿Está claro, jóvenes? A ver, por favor, ¿me han entendido? En sí, si han entendido esto, jóvenes, bueno, lo demás es más sencillo, ¿no? Ya ustedes comprenderán de qué vamos a hablar esta clase. Vamos a hablar justamente de ese proceso, de cómo vamos a convertir glucosa a ATP, porque se va a liberar energía. Recuerden que en la respiración celular nosotros liberamos energía, ¿ya? Por eso es un proceso exergo, metabolismo, anabolismo y catabolismo. Muchos jóvenes todavía eh, hablamos ya de un mundo primitivo, eh, 1000 años luz atrás, no había la presencia de oxígeno, había la presencia de otros gases como el nitrógeno, azufre en la atmósfera, ¿no? Entonces, siempre han existido las bacterias anaerobias, ¿ya? Estos organismos necesitaban también formar ATP para que ellos puedan dividirse, puedan moverse, ya les dije, para que puedan realizar sus funciones, sus necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, al no haber la presencia del elemento oxígeno, ellos han tendido a realizar, ¿no es cierto?, de igual manera su síntesis de ATP, pero ya utilizaban otros elementos químicos, ya jóvenes, pero no utilizaban el oxígeno. Ahora, a partir, por ejemplo, ¿cuánto se producía en una respiración anaerobia? ¿Cuántos ATPs? Ya, solo se producían jóvenes a partir de una glucosa, o sea, estamos hablando de una glucosa, solo en una respiración anaerobia se producen 2 ATPs. O sea, es muy pobre, es mínimo. Claramente esto lo realizan algunos organismos como bacterias anaerobias, pero es muy poco, jóvenes, ¿ya? A partir de una glucosa se puede ganar 2 ATPs, mínimo. Ahora, en una respiración aerobia que lo realizan la mayoría de los organismos, y en sí de esto vamos a hablar porque acá necesita oxígeno, acá ya interviene un organelo que vendría a ser la mitocondria, ¿ya? Ahorita vamos a hablar en dónde ahora se realiza la respiración celular. Entonces, lo que ustedes deben saber en una respiración aeróbica es que a partir de una glucosa, ¿cuántos ATP se producirá? Se produce, jóvenes, 36 o 38 ATPs. O 38 ATPs. ¿Se dan cuenta? La cantidad de ATP es mucho más grande, es mucho mayor. En una respiración aerobia definitivamente ganamos más energía.
Entonces, jóvenes, quiero que quede claro estas dos divisiones de respiración celular. Uno es anaerobia y el otro es aerobia. Anaerobia no necesita oxígeno, aerobia sí necesita oxígeno. Anaerobia, a partir de una glucosa o de una molécula de glucosa se producen solamente 2 ATPs, es muy pobre. Y a partir, en el caso de la respiración aerobia, de una glucosa se va a producir 36 o 38 ATPs. Es mayor la cantidad. ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, esto es muy importante. Bien, jóvenes. Ahora ya sabemos los tipos de respiración celular. Ya sabemos cuál es el objetivo de la respiración celular. La gran pregunta es, ¿dónde se realiza la respiración celular, jóvenes? A ver, para no dilatar mucho el tiempo, jóvenes, quiero que estén atentos, por favor. La respiración celular se da en la organela mitocondria, pero además, jóvenes, ojo, pregunta de examen, no solo se da en la mitocondria, sino también se da en el citosol. ¿Y qué es el citosol? ¿Alguien sabe qué es el citosol? Citosol, jóvenes, ¿ah? Por favor. A ver, la fotosíntesis, jóvenes, ¿dónde se da la fotosíntesis? A ver, alguien me podría responder rápidamente, jóvenes. Quiero que estén activos, jóvenes, por favor. Miren, ya nos falta poco tiempo, jóvenes. El tema es muy amplio, jóvenes. Si yo de repente fuera un mal docente, yo estaría hablo y hablo y hablo y al final yo no sé si ustedes me están entendiendo o no. Lo que yo por lo menos quiero es que ustedes me entiendan. Pero para eso necesito, jóvenes, que ustedes también se esfuercen un poco y que traten de recordar temas que me imagino que ya han tocado, jóvenes. Fotosíntesis es un tema que creo que es un tema ya general, ¿no? No es algo muy específico como anatomía, sistema digestivo, sistema reproductor o sistema respiratorio. Fotosíntesis es un tema de cultura general. Les pregunto, ¿en qué organela se realiza la fotosíntesis? A ver. A ver, jóvenes, apúrense, por favor, tienen que participar. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Ya se han dormido? Si estamos en la mañana, jóvenes, ¿qué pasa? Ustedes duermen de día, ¿cómo es? Luz, Sofía, excelente, en los cloroplastos, muy bien. Miren, la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, ya solamente en el cloroplasto. Quiero ser enfático en eso, ¿ya? La fotosíntesis solo se realiza en el cloroplasto si hablamos de organela, pero es muy diferente hablar de órganos. Por ejemplo, ¿en qué órgano de la planta se realiza la fotosíntesis? Claramente ahí sí en la hoja. Órgano estamos hablando, pero si hablamos de organela o organoide ya es en el cloroplasto. Entonces, ¿en qué organela se realiza la fotosíntesis? Perdón, la respiración celular se va a realizar en la mitocondria, pero no solo en la mitocondria, sino también en el citosol. A ver, yo acá tengo una célula. Miren ustedes, yo acá tengo una célula. Yo tengo la membrana y tengo el núcleo. Entre la membrana y el núcleo está, ¿qué cosa? El citoplasma. A ese citoplasma se le conoce como citosol. También se le conoce como citosol. Ahí también, jóvenes, se realiza la respiración celular. Una parte, vamos a hablar ahorita de las etapas. La primera etapa se realiza en el citosol, la glucólisis. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, jóvenes, lo que yo necesito saber ahora son las partes de la mitocondria, porque ya les dije, la primera etapa se va a dar en el citosol, la segunda, la tercera y la cuarta ya se da en el interior de la mitocondria, ¿ya? Entonces, para eso yo necesito conocer las partes de la mitocondria. Yo tengo membrana, la mitocondria, si ustedes visualizan acá, tiene una membrana externa, una membrana interna. Lógicamente, entre membrana externa e interna tenemos el espacio intermembranoso. Tenemos lo que son las crestas mitocondriales, que lo encontramos en las membranas internas. Ya presentan pequeñas invaginaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la matriz. Si la célula tiene su matriz, que vendría a ser la matriz citoplasmática, o sea, todo lo que es líquido por dentro, donde están las organelas, la mitocondria de igual manera también tiene una matriz y se le conoce como matriz
mitocondrial o también se le conoce como mitosol, jóvenes. Pregunta de examen, muy importante, mitosol. No se vayan a confundir con citosol, ojo. El mitosol vendría a ser la matriz de la mitocondria. El citosol es la matriz de la célula, por favor. Entonces, jóvenes, si ya tenemos claro las partes de la mitocondria, pregunta de examen. ¿Dónde se da la mayor cantidad de energía o dónde se produce? En las crestas mitocondriales. ¿Ya? Crestas mitocondriales, jóvenes. Estoy hablando castellano, por favor. Pregunta de examen. Estoy hablando, jóvenes. ¿Dónde se da la mayor producción o la etapa de la fosforilación oxidativa, que es donde se produce mayor cantidad de ATP? En las crestas mitocondriales. Si no tienen crestas mitocondriales como alternativa, ustedes marcan membrana interna, porque la membrana interna es la que se invagina y me va a formar esas crestas mitocondriales. Ya, jóvenes, entonces rápidamente vamos a mencionar las etapas de la síntesis de ATP. A ver, jóvenes, quiero que presten mucha atención. En este cuadrito está totalmente resumido lo que es las etapas. Son 4 etapas. La primera etapa que vendría a ser la glucólisis. Glucólisis, jóvenes. Pregunta de examen. También se le conoce a la glucólisis como la vía de Embden-Meyerhof. Pregunta de examen. Estoy hablando, jóvenes. La vía, también se le conoce a la glucólisis como la vía de Embden-Meyerhof. Meyerhof. Ya, jóvenes, lamentablemente en esta diapositiva voy a tratar de explicar todo, jóvenes, ¿ya? Porque ya no hay tiempo, jóvenes. A ver, Meyerhof, así de Meyer, como de Christian Meyer, así Meyerhof, vía de Emder Meyerhof. A ver, quiero que presten mucha atención, jóvenes. Les voy a enseñar las cosas más puntuales que deben saber en cada etapa. Primera etapa, glucólisis o vía de Emder Meyerhof. En esta primera etapa, jóvenes, ¿qué pasa? La glucosa se va a romper, por eso es glucólisis, rompimiento de la glucosa. Se rompe y como resultado me va a dar, jóvenes, 2 piruvatos. ¿Ya? Aquí, jóvenes, yo voy a obtener a partir de la glucólisis, el resultado final son los piruvatos. 2 piruvatos, jóvenes, por favor. Además, se van a liberar, ¿qué cosa? ATPs. Un ATP y otro ATP. 2 ATPs. Y 2 NADH2, jóvenes. A ver, resultados de la glucólisis. Primero, los 2 piruvatos. 2 piruvatos. Después voy a tener yo 2 ATPs. Acá se da la primera ganancia de ATP. Ojo, jóvenes, por favor. Cuando se rompe la glucosa se va a liberar 2 ATPs. Es la primera ganancia. Y finalmente se da 2 NADH. Este NAD, jóvenes, ¿ya? Para los que de repente son, no sé, más curiosos, siempre hay gente que quiere de repente saber más. ¿Ya? El NADH, bueno, significa la nicotinamida adenina dinucleótido. Ya, este NAD, jóvenes, solamente va a transportar, ¿qué cosa? Hidrógenos, o se habla también de electrones o de iones o protones. Cuando se va a romper la glucosa, este le va a quitar 2 hidrógenos. En realidad 4, no son 2 NADH2. O sea, le va a quitar a la glucosa hidrógeno. ¿Ya? Ahora, este es el producto, esto es lo que ustedes deben saber, esto es lo más importante, jóvenes. En la glucólisis o la vía de Emder-Meyerhof, simplemente se convierte en 2 piruvatos. Se rompe y se convierte en 2 piruvatos. Producto de este rompimiento, se va a generar o se va a elaborar 2 ATP, se liberan 2 ATPs y 2 NADH2. Listo, nada más en cuanto a lo que es glucólisis. Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la acetilación o la formación de acetilcoenzima A. Antes, jóvenes, en la glucólisis, ¿dónde se da la glucólisis? Les dije, se da en el citosol. Ojo, jóvenes, pregunta de examen. Citosol es la primera etapa, se da en el exterior de la mitocondria, en el interior de la célula, ¿no es cierto? Es en el citoplasma. Y la acetilación, jóvenes, ya se da en la mitocondria, en el mitosol, ¿ya? Y en la formación de acetilcoenzima, a partir de los piruvatos, porque ya les dije que cuando en la primera etapa se rompía la glucosa y me formaba 2 piruvatos,
Estos piruvatos van a ingresar al interior de la mitocondria y se van a seguir rompiendo. ¿Ya? A partir del piruvato, ¿qué cosa es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener acetilcoenzima A o el acetil-CoA. Voy a obtener el acetilcoenzima A. ¿Qué cosa más se va a liberar cuando yo voy a romper el piruvato? Se va a obtener dos moléculas de CO2, se liberan dos CO2 y se van a liberar también los dos NADH2. Dos NADH2. Esto es en conclusión, jóvenes, ¿ya? Dos NADH2. ¿Qué más, jóvenes? A esta etapa se le conoce como la etapa de acetilación o la etapa previa al ciclo de Krebs, ¿ya? O la formación del acetilcoenzima A. Después de esto, jóvenes, ya tenemos lo que es la tercera etapa que vendría a ser el ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs también se le conoce con el ciclo del ácido cítrico o ciclo del citrato o ciclo del ácido carboxílico. A ver, en el ciclo de Krebs, jóvenes, ¿quién participa? El acetilcoenzima A, lo que se había liberado a partir de los piruvatos. El acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs lo que ustedes tienen que saber, jóvenes, es que primero se va a formar 4 CO2, se liberan 4 moléculas de CO2. ¿Qué más? Se generan dos GTPs, importantísimo. GTP o guanín trifosfato, ¿no? Esto se va a isomerizar y se va a convertir en ATP, que vendría a ser lo mismo que el ATP. Entonces, hasta el momento ya tenemos 4 ATPs, 2 en la glucólisis, en el exterior de la mitocondria, y 2 más acá, en el ciclo de Krebs. ¿Qué más? Se van a formar 6 FATH, jóvenes, FATH. El FATH ya vendría a ser flavín, adenín, dinucleótido, ¿no? Vamos a tener 2 FATH, aquí está 2 FATH, y vamos a tener 6 NADH. Ya les dije, la función de los NAD o de los FAT solamente es transportar hidrógenos, ¿no? Que obviamente se les quita a los piruvatos en este caso. Entonces, jóvenes, esa es la importancia del ciclo de Krebs y se da ¿en dónde? En el mitosol. Finalmente, la fosforilación oxidativa, que es la última etapa, jóvenes, ¿ya? La última etapa, en donde ya les dije, se da en la cresta mitocondrial, ¿ya? Y se libera una mayor cantidad de energía. ¿Cuántos ATPs, jóvenes, se liberan acá? ¿32 o 34 ATPs? Porque si nosotros contabilizamos, en el ciclo de Krebs yo ya tengo 2 GTPs y en la glucólisis tengo 2. 2 más 2, 4. Más 32 serían 36 lo mínimo y 4 más 34, 38 lo máximo. Y así finalmente, jóvenes, se va a formar lo que es la síntesis de ATP. Lógicamente, jóvenes, he tratado de explicarles lo más preciso posible, ¿ya? Porque en sí esto a nivel universitario es muy complejo, jóvenes. Creo que todo un semestre se estudia lo que es la respiración celular. Bueno, en el caso de ustedes son ingenierías, ¿no? Pero en el caso de biomédicas ya es más complejo, jóvenes, ¿ya? Entonces, he tratado de explicarles lo más necesario posible, lo más puntual, lo más preciso para que ustedes puedan eh, de repente conocer un poco más del tema de respiración celular. Creo que la clase ha sido de repente muy puntual, muy precisa. Lamentablemente por falta de tiempo, a veces, ¿no? El tiempo es muy corto, no se pueden tocar otros temas más. ¿Ya? Otra cosa que ustedes tienen que saber es que a la respiración anaerobia también se le conoce como fermentación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, a ver, ¿hay alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy, jóvenes? A ver, por favor, activen sus micros. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganla con total confianza, jóvenes, ¿ya? A ver, jóvenes, por favor, ya estamos a punto de concluir la clase. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? Por lo que vamos a pasar a desarrollar su cuadernillo. Jóvenes, hablen, por favor. Luz, sí, por supuesto, voy a subir el material al Classroom.
Ya, pero ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Por eso yo les pido mucha atención, jóvenes. Yo no sé la verdad qué cosa es lo que ustedes harán en su domicilio. Yo creo que todos ustedes tienen que estudiar. La verdad, miren, yo no veo interacción en este grupo. La verdad me da mucha pena porque no hay interacción, jóvenes. Pero bueno, el daño se lo hacen ustedes, ¿no? Me imagino que sus demás compañeros estarán muy ocupados, no sé qué estarán haciendo, pero me da mucha pena, la verdad, jóvenes, ¿ya? No hay mucha interacción. Los alumnos que participan son muy pocos y bueno, espero que para la siguiente clase, jóvenes, todos estén atentos, porque lo que yo hablo, jóvenes, es por única vez, ¿ya? Los que realmente quieren aprovechar el tema de biología o la clase de biología, escucharán detalladamente toda la clase. Todo lo que yo digo, jóvenes, es muy importante. Entonces, sin más preámbulos, jóvenes, vamos a empezar rápidamente a desarrollar su cuadernillo. Creo que ya nos hemos pasado. Voy a tratar de dictar, jóvenes, las respuestas, porque si no, no quiero tampoco perjudicarlos en su siguiente curso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos con la pregunta, jóvenes. Uno, todos, por favor, atentos a su cuadernillo. ¿Ya? Eh, por esta única vez voy a dictar las alternativas, porque yo siempre explico cada pregunta, ¿no? Pero por temas de tiempo y que ustedes también no quieren participar y ahí hacemos hora, entonces por esta única vez voy a dictar las alternativas, ¿ya? A ver, en la pregunta, atentos jóvenes, en la pregunta número 1, Laura quiere saber la finalidad de la respiración. Nos referimos a la alternativa correcta, ¿no? Es la D, sintetizar ergomoléculas con enlaces de alta energía, jóvenes. La 1, la D. 2. Dentro de la vía aérea, jóvenes, en la 2 es respiración externa o hematosis. Hematosis, jóvenes, es el intercambio de gases entre el CO2 y el oxígeno, ¿ya, jóvenes? Bueno, ese es un tema de anatomía, ¿no? De lo que es respiración, sistema respiratorio. Recuerden que hay dos tipos de respiración, respiración alveolar y respiración tisular. Uno se da en los alveolos y otro se da en los tejidos, ¿ya? Entonces, en la 2, la respuesta vendría a ser la B de barco. 3. Es una proteína globular que se encuentra dentro de los eritrocitos, se encarga de transportar el oxígeno. Bueno, muy sencillo, ¿no? La hemoglobina, jóvenes. La hemoglobina es el que se encarga de transportar el oxígeno. En la 3 vendría a ser la B de barco también. 4. El anhídrido carbónico o dióxido de carbono, CO2, es conducido en nuestro organismo de tres maneras. Una de ellas como ion bicarbonato, la otra como CO2 libre y la última asociada a la hemoglobina. Bueno, esta es la carbaminohemoglobina, ya jóvenes. En la 4 es la A. Se llama carbaminohemoglobina cuando el CO2 se asocia a la hemoglobina, porque recuerden que la sangre transporta oxígeno y también transporta CO2, por eso se habla de sangre venosa y sangre arterial. La sangre arterial es rica en oxígeno y la venosa es, bueno, tiene CO2. Pregunta número 5, jóvenes. En la pregunta número 5 la respuesta es la E, química y fuente de energía. 6. En el estómago, la pregunta número 6, la respuesta es la C de Cristo, jóvenes, ¿ya? La C de casa. En la pregunta número 7, jóvenes, ¿verdadero o falso? La respuesta es la B de barco, verdadero, verdadero, falso, verdadero. 8. En la pregunta número 8 es retículo endoplasmático liso. Recuerden que el liso se encarga de sintetizar lípidos y además de la detoxificación celular, desintoxica la célula, ¿no es cierto? Desintoxica de drogas, de venenos, de toxinas. Y ahí claramente se habla de alcohol, creo, si no me equivoco, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, retículo endoplasmático liso. 9. Respuesta, la D, apetito. 9, la D, apetito. 10. Respuesta, la E, desdoblamiento del almidón dentro de la boca. 10, la E de enano. 11. Los cloroplastos son orgánulos. La respuesta es la clorofila fija la energía lumínica. 11, la B de barco. 12. Maite desea identificar la mayor ganancia de ATP. Ya les dije, pregunta de examen, ¿dónde se da? En la cresta mitocondrial o en la membrana interna, porque la membrana interna es la que se invagina. Cresta mitocondrial. Pregunta número 13. Respuesta correcta, la E, la fosforilación oxidativa. Es la incorrecta porque la fosforilación oxidativa se da en la membrana interna y ella afirma que se da en la membrana externa. Eso es falso, es incorrecto. 14. La respuesta correcta, la C. Aprovechar la energía que se desprende de las oxidaciones y reducciones para formar moléculas de ATP. 14, la C. Y finalmente la 15, la respuesta también es la C. Trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato, que es ATP. 15 ATP.